Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, vamos con esta previa del Atlético de Madrid-Porto, de la Champions League. Vuelve la Champions, vuelve la competición europea al Civitas Metropolitano ante un rival, un viejo conocido. Ya nos hemos enfrentado muchas veces al Porto, incluida, bueno, la temporada pasada 2 veces en fase de grupos. Comenzamos un año más seguido contra ellos, contra los portugueses, y vamos a analizar todo lo que tenga que ver con el partido de mañana, cómo puede salir el Atlético, cómo puede salir Porto, bueno, el entrenamiento de hoy que también ha dejado muchas cosas, así que vamos a ello. Sí, casualidades de la vida, volvemos a enfrentarnos al Porto, primera jornada también en el Metropolitano, y ojalá el Atlético de Madrid vuelva a la senda de la victoria en casa, en Champions, que ya llevamos un tiempo sin ver esos 3 puntos o esa victoria en el Metropolitano. Así que nada, vamos a comentar un poco al Porto, cómo llega el equipo, sus últimos resultados, qué puede plantear mañana el equipo de Sergio Conceição, y luego, como no, hablaremos del Atlético de Madrid, que entre el tema de bajas y tal, pues puede haber alguna duda. Pues vamos a ello. Y vamos a empezar viendo cómo llega el Porto en la Liga Portuguesa. Son 5 partidos los que han disputado en Liga, a diferencia de los 4 del Atlético de Madrid en la Liga Española. 4 victorias del Porto, una derrota. Aquí suman 12 puntos, 4 goles en contra, 12 goles a favor. El Atlético de Madrid, por su parte, al ser solo 4 encuentros, tiene menos puntos, obviamente. 2 victorias, un empate y una derrota. Es lo que suma el Atlético de Madrid con 7 puntos. Sí, el Porto llega bien, lo único esa derrota contra el Río Ave 3-1 fuera de casa pues fue dura, pero el Porto empezó en la Supercopa de Portugal que ganó 3-0 al Tondela, luego contra el Marítimo la primera jornada de liga ganó 5-1, luego contra el Vizela 0-1 ganó, luego en un duelo importante en Portugal como es contra el Sporting de Portugal en Do Dragao ganaron 3-0, contra el Río Ave como comentamos perdieron 3-1 y el otro día contra el Gil Vicente ganaron por 0-2 con goles de Taremi y Galeno. Pues precisamente vamos a ver cómo salió el Porto en esa victoria ante Gil Vicente. Con el 4-4-2 clásico, yo creo, de Sergio Conceição. En portería, el titularísimo es Diego Costa. Yo creo que los centrales podrá repetir, luego veremos la alineación probable para el partido de mañana entre Pepe y David Carmo. Los laterales son a lo mejor un poco más duda. El centro del campo, Uribe yo creo que es fijo. También es duda un poco su acompañante. Las bandas también tiene varias opciones. Y arriba yo creo que el titularísimo es Taremi. Veremos a ver quién la acompaña, si Tony Martínez o Evanilson, que ahora hablaremos de él. Sí, yo creo que puede ser Evanilson, aunque en la ida el año pasado jugó Tony Martínez, aunque con Evanilson pues el Porto ha encontrado un jugador peligroso. Yo también juntaría en esa terna de peligro a Galeno, igual que Taremi, sobre todo Galeno a mí es un futbolista que me gusta mucho, que con el Sporting de Braga lo hizo muy bien y el año pasado pues el Porto con la salida de Luis Díaz, que era sin duda la estrella del Porto, esa salida al Liverpool, pues el Porto buscó un jugador. Pensaron y la opción número uno era Samuel Lino, lo único que el Atlético de Madrid estuvo muy rápido y se consiguió llevarse al brasileño y como alternativa tenían a Galeno y desde que ha llegado al Porto lo ha hecho bien y este año ha comenzado muy bien su temporada, así que el Porto en estas primeras jornadas ha demostrado que tiene dinamita arriba porque hemos visto que ha conseguido bastantes goles. Sí, aquí vemos la alineación probable, he mirado distintos portales, esto es un cómputo global de todos ellos. El otro día jugó Pepe, como hemos visto, de lateral derecho, pero Pepe es un extremo que seguramente podrá jugar mañana más adelantado. La duda está ahí entre Galeno y él, porque Otavio yo creo que parece fijo. Luego los centrales, podría entrar Marcano, pero yo creo que Pepe y David Carmo serían los titulares, según está probando Sergio Conceição en este inicio de liga. Los laterales, como digo, parece que cambiarán, serán Joao Mario por derecha, el joven Joao Mario, y Zaidú por izquierda. Y luego también el centro del campo, como decíamos, tanto Eustaquio como Bruno Costa pueden acompañar a Uribe, pero bueno, la forma de jugar va a ser la misma, igual que el año pasado, un equipo rocoso que tiene bastante peligro. No hay que fiarse nunca de este Porto porque la verdad es que te la puede liar. Sí, sobre todo es un equipo que va muy bien por arriba, jugadores como Taremi, Evanilson, Pepe, David Carmo, fichaje del Porto, jugador que sonó para el Atlético de Madrid, también jugaba en el Braga, y eso va a ser una de las bazas que puede jugar a favor del Porto, y creo que el Atlético de Madrid, ciertos cambios que ha hecho Simeone en el 11 o que siga manteniendo a ciertos futbolistas es por eso, para contrarrestar un poco ese juego aéreo del Porto. Sí, en la grada también se harán notar, serán 2000 aficionados del Porto. Y bueno, antes de ir con el Atlético de Madrid, con el entrenamiento de hoy, por cierto, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información relativa al Atlético de Madrid, como esta previa en la que vamos a comentar ahora mismo el Atleti, porque hoy ha entrenado. Y aquí vemos el entrenamiento de hoy, ayer también entrenó y las novedades aquí las vamos a ver.
Oblak ya se tira, está entrenando la sesión de porteros, y Lemar entrena con normalidad con el resto del grupo, así que los dos parecen que están bien, aunque ahora veremos que la duda sobre todo va a estar en la portería, porque aunque Oblak ya esté bien, parece ser, el Simeone ha probado con Grbić. Sí, ha probado con Grbić y lo más seguro es que veamos al croata mañana. Es muy buena noticia que Oblak ya esté entrenando, aunque sea al margen, como vemos aquí con el preparador de porteros, y seguramente contra el Celta no tenga ningún tipo de problema. Y luego también destacar esa vuelta con el grupo de Lemar, lo único que Simeone no ha probado con él en el 11, así que nada, si quieres vamos a comentar ya ese posible 11 del Atlético de Sí, Madrid. las imágenes son de Mundo Deportivo y de Más Atlético, y por cierto aquí vemos las nuevas equipaciones de entrenamiento de la Champions, ya las han estrenado y las han hecho oficial también el Atlético de Madrid por Twitter. Vamos a ver lo que ha probado hoy Simeone. Con el sistema de 3 centrales habitual, alguna que otra novedad, vamos a comentarlo. Grbić en portería, ha probado con él, aunque si Oblak llega podría jugar de titular el esloveno. Jiménez, Witsel y Reinildo se mantienen como los 3 centrales. Nahuel Molina entraría después de 2 partidos de sanción en Liga. Carrasco por la izquierda y luego Coque, Llorente y Saúl en el centro del campo. Y arriba Joao Félix y Álvaro Morata. Sí, vemos esta tercera equipación porque como anunció el Atlético de Madrid mañana, el Atlético de Madrid estrenará esa camiseta creada y diseñada para la Champions League, así que mañana no vestiremos de rojo y blanco como solemos hacer en casa. Y bueno, destacar eso, prueba con la misma línea defensora. Lo que comentamos de Grbić, vuelve Molina tras la sanción en Liga, y el centro del campo sigue apostando por Saúl, que creo que es por eso del juego aéreo del Porto. Necesitas gente grande que acompañe a Witsel, a Jiménez para defender en los corners, al igual que atacar. Sigue apostando por Coque como pivote. Llorente vuelve a ese puesto de medio. Ojalá veamos a un buen Llorente rompiendo líneas arriba, buscando esos balones al hueco. Y los de arriba, pues como en todas las jornadas, Joao Félix y Álvaro Morata. El centro del campo, pues sin duda van a estar los focos puestos en él porque es la zona del terreno de juego que peor ha funcionado al Atlético de Madrid, pero tampoco puede haber muchas variaciones si no hay ningún jugador que haya demostrado estar bien, porque De Paul, que mañana parece ser que no va a jugar, ha estado muy mal. Kondogbia se ha visto que está mal de forma. Los partidos que ha jugado creo que se demostró en esos minutos por qué no ha tenido mucha continuidad. Y luego Lemar, que entró bien en Valencia, pues no juega por, al menos al parecer, por lo que ha probado Simeone, por esa semana que ha estado ausente, ya que la semana pasada estuvo entrenando al margen toda la semana. Así que vuelve a apostar por un Coque, por Saúl y por Llorente, así que veremos si funciona ese centro del campo. Ojalá y el Atlético de Madrid pues consiga dominar al conjunto portugués en esa zona. Sí, yo la verdad es que espero un centro del campo bastante intenso, igual que vimos ante la Real Sociedad. Saúl le aportó algo más de físico también, que por ejemplo un De Paul que contra el Valencia estuvo mal, y yo creo que veremos también, unido a Llorente, un centro del campo bastante español, un centro del campo bastante presionante yo creo, y que puede tener el balón con Coque en el pivote. Veremos a ver si finalmente juega Coque, porque el otro día parecía que iba a jugar con Dogbia y al final no jugó. Veremos a ver si hay algún cambio de última hora. Yo la verdad es que personalmente en los partidos importantes de Champions pondría con Dogbia, la verdad, porque aunque esté mal, me parece que puede ser un jugador muy importante en este tipo de partidos. El año pasado, creo que contra el Porto, se llevó el Man of the Match, pero bueno, ese centro del campo veremos a ver, porque también necesitamos, aparte de este centro del campo, de los carrileros, bastante más regate, porque vamos a fijarnos en los datos de Fran Martínez. El Atlético de Madrid es el equipo de las 5 grandes ligas que menos regates buenos ha hecho por partido en lo que llevamos de temporada. Son 2,75 regates por partido, es el peor porcentaje de éxito en sus regates, y lo más curioso, también apunta Fran Martínez, que el máximo regateador, el segundo máximo regateador de la liga es Samuel Lino, que está cedido por el Atlético de Madrid en el Valencia. Sí, ahí es cuando tienen que entrar jugadores como Carrasco, que desequilibre por esa banda izquierda, al igual que Joao. Son jugadores que necesita el Atlético de Madrid para crear esas ocasiones arriba, y ojalá ver a un Atlético de Madrid sobre todo con una presión más organizada, porque muchas veces lo hemos comentado, como a veces los carrileros no leen esas jugadas, ya el equipo no va en bloque y ves como la presión para el equipo contrario es muy fácil salir. Ahí también tiene que entrar el centro del campo, que el otro día en el análisis creo que hay muchísimas cosas que mejorar en el centrocampo, pero muchísimas. Pero viendo repetido el partido, no me pareció tan desastre el partido en general. Creo que el Atlético de Madrid tuvo el partido controlado, a diferencia que contra el Valencia, que eso sí que fue un desastre absoluto. Contra la Real Sociedad hay tramos que
bueno, creo que puede sacar cosas positivas, al igual que hay otros tantos, sobre todo esos primeros minutos de la segunda parte, donde la Real Sociedad sí que dio ese paso adelante, tú no supiste leerlo y te encontraste más incómodo, pero el resto del partido el Atlético de Madrid lo controló y por esas decisiones que tanto se ha hablado esta semana y que hemos comentado en el canal, pues el Atlético de Madrid no se pudo llevar los 3 puntos, así que me parece bastante distinto el partido contra el Valencia que el partido contra la Real Sociedad. Así que ojalá ese centro del campo funcione, a ver qué tal Saúl, Coque y Llorente ayudando en esa presión a los de arriba y los carrileros que lean bien esas jugadas, porque ya vimos contra el Villarreal que Carrasco no supo leer esa presión y Molina contra el Villarreal, su último partido, pues no dejó muy buenas sensaciones, así que ojalá recuperemos sensaciones, salga un buen partido mañana y afrontar con confianza la liga, pero bueno, primero vamos a pensar en el partido de mañana y volver a la senda de la victoria en Champions que llevamos ya desde 2020 sin conocer la victoria, esos 3 puntos en el Metropolitano. Sí, luego, por ejemplo, la defensa a mí me gusta bastante. Me gusta cómo ha entrado Jiménez en principio de temporada. Bitzel y Reinildo, yo creo que son los dos mejores defensas centrales esta temporada. Veremos a ver si no tienen muchos problemas frente al Porto, que, como decimos, una de sus grandes bazas es el juego aéreo y Bitzel yo creo que puede ayudar bastante ahí. Y luego hay que hablar de Gervich porque si juega mañana finalmente en Champions, no va a ser su primera experiencia en competición europea, porque el año pasado, recordemos, jugó cedido en el Lille y hay que decir que de los 6 encuentros que disputó en fase de grupos, el 50% de los partidos los dejó a portería a cero, es decir, encajó 2 goles ante el Salzburgo, uno frente al Sevilla y otro frente al Wolfsburgo en esos 3 partidos. Luego los otros 3 dejó la portería a cero. Veremos a ver si finalmente juega el croata, si no tiene que sufrir mucho porque el Oporto, como decimos, tiene dinamita arriba. Sí, respecto a la defensa, bueno, seguimos viendo esa línea de tres que creo que no va a cambiar hasta que recuperemos a Savic, perdón, y luego cuando recuperemos a Savic a lo mejor sigue apostando por línea de tres, pero vemos a Bitzel en el medio o ya puede organizar una defensa para jugar con un 4-4-2, un 4-3-3, con Reinildo de lateral, pero hasta ahora pues tienes ese condicionante, luego vemos que en Felipe pues no confía del todo y Hermoso el otro día tuvo minutos, pero bueno, fueron los últimos minutos para reajustar un poco el equipo ante un Carrasco que no podía absolutamente más y esos últimos minutos de Carrasco fueron bastante flojos y peligrosos para el Atlético de Madrid. Y luego Gervich, yo creo que es un gran portero. Lo único que, claro, ser suplente de Oblak pues conlleva eso, que vas a tener muy pocos minutos. Pero mira, el Atlético de Madrid ha hecho bien porque ante esta, vamos a decir, lesión de Oblak, aunque ya vemos que está entrenando, pues si no tiene que jugar Oblak, tienes a un portero de calidad. El año pasado con el Lille lo hizo bien, un equipo que jugó Champions League y a ver, si hubiese pasado lo del año pasado, ya vimos que Lecom no tuvo minutos el año pasado ni en Copa del Rey porque por lo que ha demostrado con el Español. Su comienzo de liga ha sido desastroso, tan desastroso que el Español ha tenido que recurrir a Álvaro Ferlo para ese fichaje y así tener ese portero titular el Español. Y ahora tienes a Gervich, portero muy grande, que cuando ha tenido que jugar con el Atlético de Madrid, las pocas ocasiones, ha dejado muy buenas sensaciones. Y luego con el Lille cuajó una buena temporada, así que si no juega al final Oblak mañana, yo creo que Gervich lo puede hacer bien. Buenas, Patrick, ¿qué tal? Y bueno, está sancionado Felipe, es el único sancionado en Champions junto a Alexis de la temporada anterior. Sí. Y hablando de sanciones, el árbitro va a ser Simon Marciniak, que tenemos buena experiencia con él. Es el árbitro de la victoria del Atleti frente al Real Madrid en Supercopa de Europa en 2018. Es el árbitro de la victoria 0-2 ante el Galatasaray, de la victoria ante el Bayern de Múnich 1-0, de la victoria en Anfield, en el Metropolitano frente al Liverpool 1-0. Y también la única experiencia negativa que hemos tenido con él es en Leipzig, el 2-1, que nos dejó fuera en los cuartos de final de la Champions League. Sí, en esa especie de Final Four que hicieron contra el Leipzig, que todos celebramos igual ese cruce, pero lo que es el fútbol, no hay que celebrar antes de tiempo, al final nos eliminó el conjunto alemán, así que veremos qué tal el arbitraje, ojalá no tenga tanto protagonismo como el del otro día y también semanas anteriores, pero sobre todo como el partido de la Real Sociedad, así que esperemos que el protagonismo esté en los jugadores y que del árbitro no haya que hablar absolutamente nada en la selección de la polémica, que también recordar que mañana después del partido, una vez que lleguemos del estadio, pues estaremos analizando ese Atlético de Madrid-Porto. Que por cierto, Sotogrado ha sido premiado. O sea, ahora va a estar como cuarto árbitro en Champions League. O sea, después del partido del otro día, imaginaos. Sí, el año pasado me acuerdo, fue creo que Cuadra Fernández, ¿no? Aquella Sí, mano de Vinicius que pitó, pues esa vez fue sancionado, tuvo que ir a la nevera, pero Sotogrado, antes un grandísimo arbitraje, porque es lo que creo que pensó la Real Federación, después de ese arbitraje en el Real Arena, pues ha dicho, como
puede haber una mejor forma de premiar su arbitraje que yendo de cuarto árbitro a un partido de Champions League. Así que, ¿quién va a entender lo que hay metido entre la Liga y la Real Federación? Pero bueno, yo creo que no nos dejamos nada del análisis de la previa. Mañana, como dice Diego, estaremos después del partido analizando, bueno, cómo ha sido el encuentro. Esperemos que con victoria. Esta previa no va a poder ser con rueda de prensa de Simeone, ya que estamos grabando esto a las 4:12 aquí en directo con vosotros en Twitch. La rueda de prensa es a las 8 menos cuarto, así que no sé si es imposible traerla al canal. Pero bueno, aún así queríamos traer esta previa con todo lo que puede ser el partido de mañana. Y con esto yo creo que terminamos esta previa del Atlético de Madrid-Porto, estreno del Atleti esta temporada en Champions League, así que nada, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, vuelve la Champions. Mañana volvemos al Metropolitano con una gran afluencia de aficionados del Porto, que el año pasado no pudieron venir por la pandemia, y luego los del Atlético de Madrid, pues hubo aquellas, vamos a decir, problemas que hubo que hacer esas pruebas y tal. Lo único que se guarda muy buen recuerdo de ese partido en Dragao. Así que nada, vuelve la Champions. Ya sabemos ese ambiente especial que crea la máxima competición europea, y ojalá el Atlético de Madrid empiece esta edición de la Champions League con buen pie, volviendo a la senda de la victoria. Así que nada, mañana estaremos eso, sobre las 11:30, 12, yo creo que más o menos, cuando lleguemos del campo ya vamos avisando, pues estaremos con ese análisis del Atlético de Madrid-Porto. Pues nada, para la gente de YouTube, dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta previa, qué esperáis del partido de mañana, ese Atleti Porto, y dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.